La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Saludos cordiales, abogada Viviana Silvestre y compañeros. Somos el grupo 3, quienes lo integran: Lady Aragundi, Darla Galino, Ariana Herrera, Vicky Mera, Ingrid Rodríguez, Sheila Rosales y Julie Pincay. Estamos muy complacidos de compartir con ustedes los temas que a continuación presentaremos. Cuando hablamos de las medidas cautelares, estas se refieren a medidas tomadas por el tribunal con jurisdicción penal para restringir o privar al imputado de la libertad personal o disposición patrimonial a solicitud del interesado o con motivos justificados. También son aquellas dictadas por medio de soluciones judiciales a fin de garantizar, mantener, anticipar la efectividad de la resolución estimataria que logre dictarse en el curso de un proceso judicial, que es considerado como primordial, debido a lo cual cierto derecho va a poder ser realizado efectivo en la situación de un litigio en el cual se acepte la vida y legitimidad de tal derecho. Las medidas cautelares no solo involucran un perjuicio respectivo de la realidad de un derecho, es decir, es un proceso. Sin embargo, la adopción de las medidas judiciales tendentes a hacer efectivo al derecho ocasional que ya es identificado. Cuando hablamos de las medidas cautelares, por un lado tenemos las medidas cautelares personales y por otro lado tenemos las reales. Cuando nos referimos a las medidas personales, podríamos decir que son citaciones, prisión preventiva, privación de la libertad, que son supervisados por personas o instituciones. La obligación de comparecer ante el juez o ante una autoridad que designe. Prohibir la salida al exterior, prohibir la participación en determinadas reuniones, lugares o realizar actividades o ser partícipes en la política o visitar determinados lugares que está prohibido comunicarse con determinadas personas también. Está prohibido acercarse a las personas ofendidas o también a sus familiares. En lo que las medidas reales, estas pues son aquellas que por objeto o artefactos del delito con la restricción de la disposición de ciertos del acusado. También tenemos que poseen tres fines estas medidas cautelares que son bastante relevantes para resaltar. Bueno, pues vela por la estabilidad de la sociedad o la víctima. Otro punto muy importante que vela para afirmar los métodos de indagación. De la sentencia. Por lo tanto, también consumar con un orden preventivo, que puede ser eludir la ejecución de la malicia o afirmar la existencia del acusado en el proceso. También asegurar la estabilidad de las piezas, en este caso que es la víctima, el ofendido y el testigo. Uno de los requisitos de las medidas cautelares, pues también tenemos tres muy importantes por resaltar, que es el aspecto o humo de un buen derecho, que como ya lo mencioné más arriba, pues es el fumus bonis iuris, que también como segundo punto está el riesgo en la mora, y por tercero el riesgo en la demora o verosimilitud implantada en la pretensión.
importante que vela para afirmar los métodos de indagación, garantiza la realidad de bienes por una ocasión de compostura, y también tiene tres criterios. Las medidas cautelares tienen tres criterios primordiales: los riesgos en la demora y la verosimilitud establecida de la pretensión. Con respecto al riesgo de la demora, pues guarda interacción con la era que llevan de forma general los procesos, ya que por esta razón deberían ser bien justificados para un veloz y urgente accionar de los jueces constitucionales, con el propósito de cesar la amenaza o de evadir o cesar la violación de los derechos constitucionales o derechos humanos identificados en artefactos mundiales. Cuando hablamos de la verosimilitud implantada de la pretensión, se la conoce también como fumus bonis iuris, de aspectos del buen estado. Esta se fundamenta en una presunción razonable de los hechos o amenazas de denuncia sobre violación de derechos humanos o constitucionales. La finalidad de las medidas cautelares realmente es restaurar la importancia económica del litigio para garantizar la efectividad de la sentencia. Por lo tanto, también consumar con un orden preventivo, que puede ser eludir la La inmediatez se define como la condición que permite sintetizar la urgencia del amparo constitucional. En el Código de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 30, indica que las medidas cautelares convendrán ser ordenadas de manera inmediata e imperiosa. Asimismo, la jueza o juez tendrá la potestad de ordenarlas a la brevedad posible desde el momento en que se acoge a la petición. La inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que permite cumplir con el propósito de la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando estos resulten afectados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares. Por ello, se analizan las subreglas establecidas por la jurisprudencia constitucional, valorando la inmediatez en casos concretos, así como para excluir su aplicación por algunas causas que lo justifican. Tales subreglas son valoradas frente a la inmediatez que como jueces de tutela tienen el Consejo del Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. La responsabilidad se define como la culpabilidad que se le otorga a un individuo por haber cometido un acto contrario a lo que dispone la ley. La responsabilidad tiene relación con la sanción, ya que es la decisión tomada por la autoridad pública o privada como consecuencia del incumplimiento de la regla o norma de conducta obligatoria, en perjuicio de las personas naturales o jurídicas a las que se le atribuye la responsabilidad por el incumplimiento. En el Código de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 30, indica que en el incumplimiento de las medidas cautelares será sancionado de la misma manera que en los casos de incumplimiento en la sentencia de las garantías jurisdiccionales. En los casos en que se dé el incumplimiento por parte de un servidor o servidora pública en una sentencia o en un acuerdo reparatorio dictado por el juez competente, la autoridad ejecutando sus facultades tiene la disposición de ordenar el inicio del procedimiento de la eventual actuación del incumplidor. El procedimiento es la capacidad que tiene el juez o jueza de solucionar una garantía jurisdiccional
en el sitio donde se efectúan los actos. En el procedimiento se debe describir y detallar el proceso a la vulneración de los derechos de manera sistemática y secuencial. En el Código de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 32, indica que en el procedimiento para establecer medidas cautelares será de manera informal, sencilla, activa y competente en todas sus etapas. Por ello, la jueza o el juez tendrán la obligación de buscar los medios más idóneos que estén bajo su disposición para garantizar la protección a los derechos. Por tanto, el juez o jueza, una vez que le presenten las correspondientes acciones, debe llamar prontamente a una audiencia pública. Por consiguiente, en esta audiencia será oído la parte acusatoria de manera oral, en la cual tendrá el derecho a explicar el caso, la inconformidad y lo que pretende que se le repare e indemnice. Asimismo, el procesado tiene el derecho a la defensa y a contradecir lo que se le imputa. La petición se define como un derecho fundamental que tiene el propósito de reconocimiento a los ciudadanos sin excluir a nadie. Es decir, en el derecho a la petición es libre y voluntario. La petición en el ámbito constitucional es la acción llamada habeas data, aquella que manifiesta que no se puede limitar el derecho a imponer una petición de medidas cautelares, la cual se puede proceder de forma verbal o escrita y no necesita la firma de ningún abogado. No obstante, en ningún caso se puede imponer una petición a nombre del pueblo. Por consiguiente, una vez impuesta la petición, se necesita la aprobación del juez o jueza para que se proceda a la orden de las medidas cautelares, salvaguardando a la víctima. No obstante, en ningún caso queda excluido dirigir una petición a las autoridades de la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y control social, asimismo a las organizaciones privadas. Resolución. La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el artículo 33 dispone de manera general que cuando el juez tenga conocimiento de la petición de una medida cautelar, primero debe verificar que cuente con los requisitos que exige la ley para poder admitirla. Como principal requisito está que el derecho se encuentre en una amenaza grave o peligro inminente. Es decir, no se exige una certeza plena, sino más bien un cierto grado de credibilidad de la vulneración del derecho. Por tanto, el juez o la jueza, mediante la revisión de los requisitos, procederá a otorgar o a denegar la petición de la medida cautelar, la cual no puede ser interpuesta por un recurso de apelación. Esto no es necesario que el juez lo realice de manera verbal o presencial, sino más bien con lo que esté a su disposición o alcance, ya sea un medio electrónico o cualquier otro medio que permita la notificación de aquello. Un punto importante en que hay que resaltar es que si se llega a configurar los requisitos que exige la ley para poder admitir una petición de medida cautelar y el juez no la otorga, no solo estaría permitiendo que se mantenga la vulneración de un derecho, sino que también estaría lesionando uno de los derechos más importantes reconocido en la Carta Magna, en el artículo 75 sobre la tutela judicial efectiva, que de manera general consiste en que toda persona puede hacer prevalecer sus derechos frente al órgano de administración de justicia. Delegación.
El juez como autoridad máxima para administrar justicia en un país, dentro de sus competencias y obligaciones está el de delegar, en este caso, una responsabilidad al organismo encargado de precautelar los derechos y verificar el cumplimiento de las medidas cautelares, puesto que en estos casos se puede presenciar una serie de derechos vulnerados. Se ha considerado en primer término que es el juez quien tiene esta obligación y la sigue teniendo a pesar de haber realizado la delegación correspondiente, ya que según lo que dispone la ley, solo el juez tiene la facultad y la competencia para tomar acciones o medidas en caso de que no se cumplan las medidas cautelares. Asimismo, tiene la facultad de poder sustituirlas o revocarlas. De igual forma, el juez debe tener seguimiento sobre la resolución, solicitando los informes pertinentes a la Defensoría del Pueblo y a los organismos estatales, con el fin de que se hagan las observaciones correspondientes y la debida verificación de la protección de los derechos. Revocatoria. Se entiende como la anulación de la medida cautelar que procederá cuando se haya evitado la vulneración de los derechos. Asimismo, cuando se culminen los requisitos previstos en la normativa y tampoco tengan fundamento alguno. Esto se dispone contra quienes se aplicó la medida cautelar, quienes pueden manifestar las razones, los argumentos necesarios para sustentar la revocatoria de las medidas cautelares. Para hacer efectiva la revocatoria, el organismo delegado por el juez o la jueza tiene que presentar los informes pertinentes. Si al final el juez considera que no procede la revocatoria, deberá manifestar las razones o los motivos mediante auto, para poder así tener un efectivo verificación de su decisión. Esto puede ser apelado en el transcurso de 3 días. Se dice que las medidas cautelares son revocables, puesto que no alcanzan la categoría de cosa juzgada. Audiencia. Sesión esencial dirigida frente al juez y tribunal competente en la toma de decisiones oficiales, en que ambas partes, en calidad de litigantes, ponen de manifiesto información, hechos o argumentos, entre otros. Por esto es necesario que se convoque audiencia, ya que es el medio más eficaz para conocer verídicamente la procedencia de la aplicación de las medidas cautelares. Por tanto, el juez o jueza, dentro de sus competencias y en ejercicio de sus facultades, puede convocar audiencia a las partes litigantes con el fin de ordenar, revocar o suspender alguna medida cautelar en cuestión. Prohibición. Se define como el obstáculo que existe de hacer, tocar o usar algo conllevando que existe el riesgo a la vulneración de los derechos fundamentales. No obstante, este tipo de perjuicios la ley restringe y prohíbe ya que provoca un daño. La prohibición la podemos encontrar en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el artículo 37. No podrá interponer una medida cautelar contra otra medida cautelar por el mismo hecho violatorio o amenaza a los derechos. Tal como se explica en este artículo, no se permite y queda prohibido iniciar medidas cuando exista otra medida preventiva existente, ya que genera confusión y no permitirá la correcta y factible aplicación de garantías jurisdiccionales. En este caso, el juzgador está obligado a analizar las medidas impuestas para decidir las circunstancias, hechos y argumentos presentados que afectan o justifican el daño. De esta manera, se puede decir que el objeto de la correcta y factible aplicación de la garantía jurisdiccional. Sin embargo, puede conllevar a que las medidas puedan ser tomadas, rechazadas por la Corte Constitucional, ya que como regla general tiene la obligación de revisar por el máximo órgano de control constitucional.
Remisión de providencias. Las providencias se fundamentan en los actos a través del cual los jueces ponen de manifiesto su procedimiento y toman una decisión sobre aspectos necesarios en el proceso, ya que se pueden adoptar ciertos aspectos. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional indica en el artículo 38, remisión de providencias. La jueza o juez deberá enviar mediante informe, sumario o auto las medidas cautelares adoptadas o negadas a la Corte Constitucional para su eventual selección y revisión. Las providencias son las decisiones que toman los administradores de justicia, es decir, los jueces. Es decir, ellos son los que se pronuncian y deciden el objeto del juicio. Las providencias son claras y deben ser acatadas a lo que indique la ley, es decir, pueden ser oral o por escrito, en conjunto con las partes procesales. Si se hace por escrito, se detalla el lugar, la hora y la fecha donde éste procede, con expresiones en los miembros entre los que incluyen ambas partes, los representantes y los abogados. Asimismo, se debe describir los antecedentes jurídicos en párrafos separados y números. Sentencias o autos definitivos. La sentencia se define como la resolución en el cual se expresa una decisión del caso. Básicamente es la disposición final que manifiesta el juez ante la presencia de disputa o como medida de reparación ante la vulneración de los derechos fundamentales. Los autodefinitivos es la parte que permite si se da la continuación o la finalización de un caso. Ahora, ¿qué debe contener una sentencia? La sentencia deberá contener antecedentes, ya que esta es necesario que sea identificada la persona quien tiene la amenaza de sus derechos y de la accionante de no ser la misma persona, la identificación de la autoridad o persona natural o jurídica contra cuyos actos u omisiones se han interpuesto la acción. Tenemos también los fundamentos de hecho. Este se refiere a la explicación de los fundamentos de la resolución en el proceso final. Tenemos los fundamentos de derechos. Estas se deben detallar la estructura de las resoluciones en la sentencia, en el cual se describe con números, párrafos que determinen las causas y fundamentos con la dictamen y la sentencia de la decisión. Tenemos también la resolución. Esta es donde se especifica la declaración de los derechos violentados con determinación de la normativa constitucional que haya sido afectada y la reparación integral y en el inicio del juicio para determinar en este caso la reparación económica cuando hubiere lugar. En caso de que el juez o jueza no evidencie la violación de sus derechos, esta deberá cumplir con los elementos anteriores en lo que no fuera aplicable.